¿Te imaginas encontrar algo tan fuera de lo normal que la única prueba de su existencia es un video? ¿Y si te dijera que algunos de estos hallazgos desafían la lógica, la ciencia y la historia? En Lo Nunca Contado te traemos los 10 hallazgos más extraños filmados en video. Cosas que no creerías si no las vieras con tus propios ojos. Desde criaturas que no aparecen en ningún libro de biología, hasta fenómenos naturales que contradicen todo lo que sabemos. Este video va a sacudir tu percepción de la realidad. Quédate hasta el final y cuéntanos en los comentarios cuál de estos descubrimientos te pareció más aterrador o inexplicable. Una falla de luz o una presencia del más allá. Todo comienza en una carretera desierta a las afueras de una zona rural de Tailandia. Una noche aparentemente normal, como cualquier otra, una cámara de vigilancia colocada en un poste de alumbrado empieza a grabar una situación completamente fuera de lo común. El video, que dura menos de un minuto, muestra el paso de varios vehículos, hasta que, de pronto, algo imposible sucede. En medio de la carretera aparece una sombra perfectamente delineada, parecida a la de una persona caminando. Se proyecta con claridad, se mueve con ritmo humano y atraviesa de un lado a otro la carretera. Pero lo inquietante no es solo su forma, sino el hecho de que no hay ninguna persona proyectándola. No hay cuerpo, no hay figura, solo la sombra. Quienes vieron el video pensaron en una falla de la cámara o en un truco óptico, pero al revisar los datos del sistema, se confirmó que la grabación no había sido alterada. Tampoco era una doble exposición, ni reflejo. Los peritos aseguraron que, si algo estuviera frente al foco de luz, la cámara lo hubiera registrado. Entonces surgen las preguntas que nadie ha podido responder. ¿Cómo puede existir una sombra sin objeto físico que la proyecte? ¿Es posible que una energía, un espíritu o incluso un fenómeno desconocido logre reflejarse en la luz sin un cuerpo visible? Algunos teóricos del fenómeno paranormal aseguran que lo grabado podría ser una entidad interdimensional, algo que no puede percibirse en el espectro visible pero que sí interactúa con nuestro entorno físico. Otros mencionan los llamados ecos de tiempo, supuestos rastros energéticos de personas que caminaron por ese lugar y cuya presencia quedó grabada en el ambiente, como una especie de residuo visual atrapado en bucle. Pero hay algo más perturbador. Cuando se revisaron otras grabaciones anteriores en el mismo punto de la carretera, se descubrió que esa misma sombra había cruzado varias veces en días diferentes, a la misma hora exacta. ¿Estamos viendo una coincidencia, una ilusión perfecta, o la manifestación recurrente de algo que está tratando de decirnos algo? Groenlandia, temperaturas bajo cero. Un grupo de biólogos marinos trabaja sobre una gruesa capa de hielo, colocando micrófonos especiales para captar sonidos del fondo oceánico. El objetivo era estudiar el canto de las ballenas y los efectos del cambio climático en la fauna polar, pero lo que captaron cambió por completo el rumbo de su investigación y del pensamiento científico. Al revisar las grabaciones, los investigadores notaron un sonido peculiar, una melodía parecida al canto de un delfín, pero con patrones demasiado complejos, casi como si alguien cantara en un idioma desconocido. Intrigados, colocaron cámaras subacuáticas más profundas, justo donde el hielo se encuentra con el agua salada. Y entonces sucedió. En una de las grabaciones se puede ver claramente una figura humanoide con movimientos armónicos y elegantes. Tenía lo que parece ser un torso superior similar al de una mujer, con extremidades que se desplazaban de forma fluida, pero de la cintura hacia abajo. Una larga y poderosa cola plateada ondulaba bajo el agua helada. No era un pez, no era una foca, no era nada que se haya documentado oficialmente. El rostro de la criatura apenas es visible, pero hay algo en su mirada que paraliza. Una expresión intensa, consciente, casi humana. La criatura desaparece al segundo siguiente, dejando una estela de burbujas que ascienden lentamente hacia la cámara. El video fue filtrado semanas después por uno de los asistentes del equipo, quien afirmó que los altos mandos científicos querían ocultarlo para evitar el pánico y las preguntas. Desde entonces, miles de usuarios lo han analizado cuadro por cuadro. Algunos aseguran que es un montaje, otros afirman que se trata de un mamífero desconocido, pero los más osados lo llaman por el nombre que muchos se niegan a creer: sirena. Pero si realmente existen, ¿cómo han logrado ocultarse durante tanto tiempo? ¿Es posible que estas criaturas habiten las zonas más profundas e inaccesibles de nuestros océanos, donde la luz no llega y los humanos no pueden explorar? Y algo más, ¿es coincidencia que las leyendas sobre sirenas coincidan en culturas completamente diferentes, desde los esquimales hasta los polinesios, pasando por pueblos africanos, europeos y sudamericanos? ¿Están todos equivocados? ¿O hay una verdad oculta que simplemente hemos ignorado? Sirena, defensa natural o un grito de la naturaleza que no hemos querido escuchar.
en lo profundo de un bosque tropical del sudeste asiático, donde la luz apenas logra filtrarse entre las hojas densas, un grupo de exploradores se encontró con algo que parecía sacado de una pesadilla antigua. Mientras caminaban, uno de ellos tropezó con la raíz de un árbol inusualmente grueso. Al apoyarse en el tronco para levantarse, dejó una huella de mano, pero también notó algo más. Un líquido espeso, rojo y oscuro comenzó a brotar del árbol, como si estuviera sangrando. Al principio pensaron que era resina, pero la textura no coincidía. No era pegajosa, sino densa, cálida y de un tono casi idéntico a la sangre humana. Uno de los exploradores grabó el momento exacto en que el líquido salía a chorros lentos del tronco, por lo que decidieron documentarlo con más detalle. Los análisis iniciales del fluido revelaron componentes orgánicos desconocidos, y aunque algunos se asemejaban a ciertas savias vegetales, otros eran completamente ajenos al reino vegetal. Lo más inquietante fue que el sangrado solo ocurría si alguien tocaba el tronco con la piel desnuda. ¿Un mecanismo de defensa? ¿Una reacción química al contacto humano? ¿O tal vez una forma primitiva de comunicación? ¿Una señal de advertencia de que ese lugar no debía ser perturbado? Muchos en redes sociales comenzaron a llamar a este árbol el guardián del bosque, y no tardaron en aparecer teorías más oscuras. Algunos creen que el bosque en cuestión se asienta sobre un antiguo campo de batalla, donde miles de personas murieron en guerras olvidadas. Según esta versión, la energía de la muerte habría impregnado la tierra, y los árboles la habrían absorbido. Otros aseguran que se trata de una mutación inducida por contaminación, o incluso una manipulación genética fallida por parte de alguna empresa bioquímica, lo que explicaría por qué algunas autoridades intentan impedir el acceso al lugar. Pero la pregunta más aterradora es esta: ¿y si no es el único? ¿Y si hay otros árboles como este, escondidos por todo el mundo, reaccionando al contacto humano, observándonos en silencio? ¿Y si lo que entendemos como vegetal es en realidad una forma de vida mucho más compleja, sensible y consciente de lo que jamás imaginamos? Una tranquila tarde de verano, en los suburbios de una ciudad al norte de Argentina, una familia decidió grabar a su pequeño hijo jugando en el patio trasero. El niño, de apenas 5 años, reía mientras corría entre juguetes, balones y una pequeña piscina inflable. Nada fuera de lo común, nada que advirtiera lo que estaba a punto de suceder. El padre, con el celular en mano, enfocaba al niño mientras jugaba con una pelota roja. En un momento, el balón se aleja hacia una zona de césped, y el niño corre tras él. Lo que se ve en el siguiente segundo dejó a todos, y luego a miles en internet, completamente paralizados. El cuerpo del niño se eleva lentamente del suelo por unos 3 segundos, hasta alcanzar aproximadamente 1 metro de altura. No brinca, no hay impulso, no hay movimiento de piernas ni de brazos, solo levita, y luego, sin perder el equilibrio, vuelve a descender con suavidad. Los padres, que en un inicio pensaron que se trataba de una ilusión óptica, revisaron el video una y otra vez. Llevaron la grabación a expertos en edición digital, quienes concluyeron que no había alteraciones, cortes ni efectos especiales visibles. Todo el video es continuo. La sombra del niño sigue con total coherencia. La vegetación no se mueve. No hay cables. No hay trucos. Los comentarios en redes se dispararon. Telequinesis inconsciente. ¿Un ángel sosteniéndolo? ¿Un fenómeno electromagnético puntual? ¿O acaso el niño, en su pureza, tocó por un instante una dimensión distinta que los adultos ya no pueden alcanzar? Lo más desconcertante es lo que el propio niño dijo después. Una voz me dijo que no me cayera, que me iba a sostener. Los padres no lo tomaron en serio. Al principio, la familia se negó a hacer entrevistas formales y poco después desapareció del ojo público. Algunos aseguran que fueron contactados por una agencia gubernamental. Otros creen que simplemente huyeron del miedo a lo que habían presenciado. Pero aquí viene la verdadera pregunta. ¿Qué pasaría si todos los niños tuvieran la capacidad de conectarse con algo superior y solo la adultez, el escepticismo y el miedo nos lo arrebatan? ¿Y si este caso no es único? ¿Cuántos niños han vivido situaciones parecidas y fueron ignorados? En una pequeña aldea costera de Indonesia, un humilde pescador capturó algo que cambiaría su vida y que haría cuestionar a más de un científico marino. Mientras recogía sus redes al amanecer, notó que una de ellas tenía un pez completamente distinto a los demás: piel gris metálica, ojos pequeños, boca semicircular y una respiración muy marcada, como si jadease con fuerza. Nada inusual, pensó al principio. Lo colocó con el resto de la pesca sobre una superficie de madera, sin agua. Volvió por más redes. Lo que no imaginó fue que al regresar, casi media hora después, aquel pez seguía vivo, respirando, moviéndose lentamente, sin haber estado sumergido en ningún momento. Intrigado, decidió grabarlo, y lo que ocurrió después es todavía más impresionante. Pasaron 3 días completos, y el pez nunca dejó de respirar. No solo eso, por momentos intentaba desplazarse, reaccionaba al movimiento de las personas, y en una ocasión emitió un sonido
sonido similar a un chasquido rítmico, como si tratara de comunicarse. Los aldeanos, aterrados y fascinados, llamaron a biólogos locales. Al llegar, los expertos no pudieron identificar la especie con exactitud. Lo más cercano eran ciertos peces pulmonados africanos, capaces de sobrevivir fuera del agua por un tiempo limitado. Pero este caso iba mucho más allá. El pez no mostraba signos de sufrimiento, ni pérdida de funciones vitales. No era una adaptación temporal, era un estado permanente, y aún más inquietante, la criatura rechazaba el agua. Cada vez que intentaban sumergirlo, nadaba por unos segundos y luego volvía a subir, buscando el aire. Ahí surgieron las preguntas inevitables. ¿Es una nueva especie evolucionada? ¿Una mutación provocada por contaminación en el océano? ¿O acaso estamos ante una criatura modificada artificialmente, con propósitos que nadie ha querido revelar? Una teoría publicada por un biólogo independiente sugiere que este pez podría ser un experimento escapado de alguna instalación privada. En sus palabras, las estructuras de sus branquias están alteradas. Tiene tejidos que jamás he visto en una especie marina. Este animal fue modificado. Pero si eso es cierto, ¿quién lo hizo? ¿Con qué fin? Y sobre todo, ¿cuántos más como este podrían estar nadando hoy en los océanos, completamente ignorados por la ciencia oficial? El video del pescador se volvió viral, pero poco después fue borrado de todas las plataformas. Incluso algunos usuarios afirmaron que al intentar compartirlo, sus cuentas fueron limitadas. Estamos frente a un caso de censura biológica. Se nos está ocultando el descubrimiento de una especie que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la vida marina y la evolución. Un grupo de amigos decidió pasar el fin de semana haciendo senderismo en una zona boscosa del norte de Rumanía, cerca de los Montes Cárpatos. La región es conocida por sus paisajes vírgenes, su conexión con antiguas leyendas y por su inquietante silencio. Llevaban consigo cámaras de acción y drones, simplemente para documentar la caminata y compartirla con sus seguidores. Pero lo que captaron aquella noche nunca llegó a TikTok. Llegó a algo más profundo, el miedo colectivo. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras buscaban un lugar para acampar, comenzaron a escuchar un sonido muy tenue. No era música, no era el viento, era un canto sin voz, una vibración casi hipnótica, como si viniera de la tierra misma. Decidieron seguir el sonido, pensando que se trataba de otro grupo de campistas. Lo que encontraron no se parece a nada que hayan visto jamás. En medio de un claro rodeado por árboles de aspecto retorcido, vieron un círculo de figuras humanas, cubiertas con túnicas negras, sin rostro visible, completamente inmóviles. No decían nada, no se movían, solo estaban allí formando un círculo perfecto. Los amigos, impactados, grabaron en completo silencio. Uno de ellos intentó acercarse, pero en ese instante todas las figuras levantaron los brazos al mismo tiempo, de forma sincronizada, como si supieran que estaban siendo observadas. Y entonces comenzó el ritual. Sin mediar palabra comenzaron a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, en una danza lenta, sin música, sin ritmo, como si obedecieran a una fuerza invisible. El más joven del grupo, que sostenía la cámara, comenzó a sangrar por la nariz. Otro, según su testimonio, sintió que lo observaban desde adentro de su cuerpo. Huyeron del lugar con el corazón latiendo al borde del colapso. Al día siguiente, cuando regresaron con la policía, no había absolutamente nada, ni huellas, ni pisadas, ni marcas en el suelo, ni siquiera el claro existía. Los oficiales pensaron que se trataba de una broma, pero el video estaba ahí, y es uno de los documentos más desconcertantes de los últimos años. Hasta el día de hoy, los protagonistas del suceso se niegan a volver a hablar públicamente del tema. Ahora surgen las preguntas que nadie se atreve a responder. ¿Era un ritual pagano? ¿Una secta? ¿O algo más antiguo y desconocido que opera fuera del entendimiento humano? Muchos creen que hay zonas del mundo donde la realidad que conocemos se rompe y otras fuerzas entran en acción, y que cuando nos acercamos demasiado, no todos regresan iguales. La grabación fue realizada por un agricultor en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, conocido por sus poderosas tormentas eléctricas y tornados devastadores. Una tarde, mientras las nubes comenzaban a formarse en espiral en el cielo, algo normal para la zona, el hombre notó algo muy extraño. La rotación del sistema nuboso no coincidía con lo que ha visto toda su vida. Tomó su celular, subió a su tejado y grabó, sin saber que estaba documentando una de las tormentas más desconcertantes jamás vistas por meteorólogos. La nube principal comenzó a girar en dirección opuesta a lo esperado. En el hemisferio norte, las tormentas giran generalmente en sentido contrario a las agujas del reloj, pero esta lo hacía en sentido horario, con una velocidad impresionante y sin perder su estructura. Más inquietante aún fue que no arrastraba aire hacia su interior, sino que parecía empujarlo hacia afuera, creando ráfagas caóticas que afectaron los campos cercanos. En cuestión de minutos, los sensores de presión atmosférica
atmosférica marcaron valores jamás registrados en esa zona, y la temperatura descendió repentinamente varios grados, como si el ambiente fuera succionado por una fuerza invisible. El video fue compartido con una estación meteorológica local. Los expertos lo revisaron cuadro por cuadro y quedaron en shock. Uno de ellos dijo: "Esto no es una simple anomalía, es como si la tormenta estuviera actuando bajo un conjunto de leyes físicas distinto. Nunca he visto nada igual". La grabación fue enviada a científicos de la NASA y a investigadores de clima extremo. Algunos lo explicaron como un fenómeno conocido como tormenta invertida, extremadamente raro y poco documentado. Pero otros se atrevieron a lanzar una hipótesis más escalofriante. Podría tratarse de una ruptura temporal de la simetría atmosférica del planeta, un desequilibrio que anuncia transformaciones más grandes y peligrosas. ¿Es una casualidad aislada? ¿O el inicio de un patrón atmosférico desconocido? ¿Una nueva era de eventos meteorológicos que aún no entendemos? Incluso hay quienes conectan este fenómeno con las teorías del cambio de polos magnéticos, una posibilidad científica que, si ocurriera, alteraría completamente el comportamiento del clima global. Pero la pregunta más inquietante es esta: ¿qué provocó esta inversión en la rotación de la tormenta? ¿Fue natural o inducido por algo que aún no comprendemos? En una antigua mansión ubicada en las afueras de Edimburgo, Escocia, se encuentra un espejo que ha pasado de generación en generación desde el siglo XVIII. No es particularmente grande, ni está adornado con oro o piedras preciosas, pero lo que lo hace único es lo que muestra cuando uno se para frente a él. Todo comenzó cuando un joven restaurador de muebles antiguos fue contratado para evaluar los objetos de la casa. Mientras revisaba el salón principal, notó que el espejo, aunque cubierto de polvo, reflejaba una escena distinta a lo que tenía delante. En lugar de ver el salón en su estado actual, con muebles cubiertos y cortinas cerradas, el espejo mostraba el mismo cuarto, pero renovado, con luz solar entrando por la ventana, y una mujer desconocida escribiendo en un cuaderno. Pensó que se trataba de un efecto de luz, así que limpió el cristal, pero la imagen no desapareció. Grabó un video. En él, su mano entra al plano reflejado y, justo al tocar el marco, la imagen cambia de nuevo. Ahora muestra el mismo cuarto, pero completamente vacío, con paredes blancas y un reloj digital sobre una mesa moderna. Lo inquietante es que esa versión del cuarto aún no existe. La mansión sigue abandonada. La mesa con el reloj nunca ha estado allí, y la mujer del reflejo no coincide con ningún habitante registrado en los archivos históricos de la familia. El restaurador subió el video a un foro de antigüedades. Rápidamente, expertos en óptica, historiadores y hasta físicos cuánticos comenzaron a debatir sobre lo que podría ser. Algunos creen que el espejo contiene cristales con propiedades capaces de almacenar energía visual, como si fueran una especie de cinta de tiempo que refleja momentos grabados en el espacio, pasados o futuros. Otros sostienen que el espejo funciona como una membrana entre dimensiones, permitiendo ver posibles líneas temporales alternativas. Una teoría aún más inquietante sugiere que el observador activa la imagen según su propia conciencia, viendo no lo que está, sino lo que estará. Pero lo más desconcertante ocurrió días después. El restaurador volvió a grabarse frente al espejo. Esta vez se vio a sí mismo, unos años mayor, con una cicatriz en el rostro que no tenía en ese momento. La grabación fue compartida en redes y posteriormente eliminada por razones desconocidas. ¿Estaba viendo su propio futuro o simplemente una posibilidad de lo que podría llegar a ser? Y entonces surge la gran pregunta: ¿cuántos objetos antiguos como este podrían existir en el mundo, ocultos en casas olvidadas, mostrándonos secretos que la lógica no puede explicar? ¿Y qué pasaría si el espejo no solo pudiera mostrar el futuro, sino también cambiarlo? Una familia que vivía en una zona rural de Canadá comenzó a notar algo extraño en su propiedad. Cada noche, desde el bosque cercano, se escuchaban frases completas en inglés, como si alguien los estuviera observando o burlándose. Las frases no eran al azar, eran cosas como: "Ven aquí, niño pequeño", "I see you", "Don't be afraid", pero cada vez que salían a revisar no había nadie. Al principio pensaron que era un bromista escondido, o quizá un loco que rondaba la zona. Pero un día, durante la tarde, mientras el hijo menor jugaba en el jardín, la voz volvió a sonar, esta vez mucho más cerca y mucho más clara. La madre, alarmada, salió con el celular grabando. Lo que captó la cámara es absolutamente inquietante. En la rama de un árbol cercano se encontraba un animal similar a un zorro, de pelaje oscuro, orejas puntiagudas y ojos inusualmente grandes. No parecía agresivo, no huía, pero cuando la mujer dijo en voz baja: "¿Qué estás haciendo?", el animal repitió la frase con entonación casi perfecta, pausada, como si estuviera imitando o aprendiendo. En los días siguientes, el comportamiento
comportamiento continuó. El animal aparecía durante las tardes, recitaba frases escuchadas antes y parecía observar cuidadosamente las reacciones humanas. Los vecinos comenzaron a reportar lo mismo. Algunas frases incluso incluían nombres de personas. ¿Cómo podía saberlos? Un biólogo local que revisó las imágenes descartó que fuera un ave imitadora como los loros o el lira australiano. No hay registro de un mamífero salvaje con esa capacidad fonética. Es como si sus cuerdas vocales y su cerebro estuvieran diseñados para copiar al ser humano. Pero no hay especie conocida con esas características, afirmó. Los medios locales comenzaron a interesarse, pero la familia pidió que no se difundiera su ubicación exacta. Uno de los videos fue eliminado por violar políticas de contenido engañoso, aunque decenas de personas aseguran haberlo visto. Aquí es donde comienzan las hipótesis más perturbadoras. ¿Se trata de una especie desconocida, oculta en los bosques del norte? ¿Podría ser un experimento genético escapado de un laboratorio? ¿O estamos ante una forma de vida con inteligencia emergente que ha aprendido a ocultarse y usar nuestras propias palabras como espejo? Lo más escalofriante es esto. En la última grabación, el animal no repite nada. En cambio, mira directo a la cámara y dice, "You shouldn't have recorded me". Desde entonces no volvió a aparecer. Ocurrió en una estación de tren en Polonia. Era una mañana nublada, sin nada fuera de lo normal. Las cámaras de seguridad, como siempre, grababan en bucle el ir y venir de los pasajeros. Un hombre de mediana edad, con abrigo gris y maleta de mano, entra caminando al andén número 3. Hasta aquí todo parece perfectamente ordinario. Pero entonces ocurre lo inexplicable. En el video, que dura exactamente 30 segundos, el hombre camina en línea recta, sin apuro, con paso constante. Sin embargo, justo cuando cruza una línea amarilla pintada en el suelo, desaparece por completo en medio de la toma. No corre, no se oculta, no hay objetos que lo tapen. Simplemente deja de estar. Lo más desconcertante es que la sombra de su cuerpo desaparece con él, sin distorsión alguna. No hay corte, no hay salto de fotograma. El fondo sigue igual. La gente a su alrededor continúa caminando como si nada hubiera pasado. Cuando el personal de la estación revisó las grabaciones, pensaron que era un fallo técnico. Revisaron el ángulo de otras cámaras, pero en ninguna aparece saliendo. No tomó ningún tren, no volvió hacia atrás. No existe registro alguno de su entrada ni de su salida. El caso fue reportado a la policía, que inició una búsqueda formal. Nadie lo encontró. No había denuncia de desaparición. No había huellas digitales. Era como si aquel hombre jamás hubiese existido. Los expertos en videovigilancia afirmaron que es uno de los videos más inquietantes jamás analizados. No hay manipulación digital. No hay compresión alterada. Este video es real, dijo un ingeniero forense. Algunos aseguran que el hombre cruzó un punto de ruptura espacio-temporal. Un lugar donde la realidad, tal como la entendemos, se pliega y se fragmenta. Otros creen que fue un error del sistema, no del sistema de cámaras, sino del sistema de la realidad misma. Las teorías más radicales hablan de un glitch en la Matrix, y no faltan quienes aseguran que ciertos individuos, por alguna razón desconocida, son capaces de salir de nuestra dimensión sin dejar rastro. Pero hay algo más. Un usuario anónimo publicó en foros oscuros que, 2 semanas después del incidente, vio a un hombre muy similar, parado en medio de una carretera en México, mirando fijamente al horizonte. ¿Es posible? ¿Pudo haberse transportado miles de kilómetros? ¿O estamos ante una especie de fallo cuántico que, por error, fue capturado en cámara? Y si eso es así, ¿cuántos más han desaparecido sin que las cámaras estén grabando? Ahora que lo has visto, ¿todavía crees que todo en este mundo tiene explicación? 10 hallazgos tan extraños, tan imposibles, que si no hubieran sido grabados nadie los creería. Pero están ahí, en video, en nuestros archivos, en la memoria de quienes los vivieron y tal vez en tus propios recuerdos. Te invito a reflexionar. ¿Estamos realmente solos? ¿Vemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿O hay cosas que simplemente decidimos no mirar? Y lo más importante, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para descubrir lo que nadie más se atreve a contar? Aquí, en Lo Nunca Contado, cruzamos esa línea. Buscamos lo oculto, lo enterrado, lo que fue silenciado, y lo traemos a la luz, porque no todo lo real es visible, y no todo lo visible puede ser explicado. Si te impactó al menos uno de estos casos, suscríbete ahora, activa la campana y cuéntanos en los comentarios cuál de estos hallazgos crees que fue real y cuál te hizo dudar de todo. Tu opinión puede abrir nuevas teorías o desenterrar secretos que aún esperan ser contados. Nos vemos en el próximo video, porque todavía quedan muchas historias en el mundo que no han sido contadas, y aquí, en Lo Nunca Contado, no vamos a callarlas.